Hay momentos en la vida que jamás pensamos que nos tocará presenciar. Y aún hoy, cuando vuelven a mi mente, siento cómo se me acelera el corazón igual que aquella tarde de septiembre de 2011. Creí que el susto me iba a dejar sin aire, pero lo que vino después transformó una tragedia en algo tan profundo y hermoso que todavía me emociona recordarlo. Si escuchan mi historia hasta el final, entenderán que a veces Dios pone a ciertas personas en nuestro camino justo cuando más lo necesitamos. Hola, mis amores. Me llamo Guadalupe, aunque casi todos por aquí me dicen Lupita. Tengo 73 años y soy de Guadalajara, nacida ya por el año 1952, en esos tiempos en que la vida parecía más sencilla, aunque no necesariamente más fácil. Hoy quiero contarles algo que llevo muy dentro del corazón. Una historia de familia, de amor verdadero, y de cómo un susto inmenso terminó convirtiéndose en la muestra más grande de generosidad que he visto en toda mi existencia. Antes de empezar, quiero preguntarles algo. ¿Desde qué rincón del mundo me están escuchando? Déjenlo en los comentarios, porque me hace tan feliz saber que mis palabras llegan a tantas partes de este México enorme y querido. Y si pueden, déjenme un like, que a esta viejita le da fuerzas para seguir compartiendo sus recuerdos. Cada me gusta calienta mi alma y me anima a seguir contando las historias que la vida me regaló. Lo que voy a relatarles ocurrió en 2011, pero para que lo entiendan bien, debo retroceder unos años. Mi hija Rosa, que hoy tiene 49, ha sido siempre la luz de mis ojos. Llegó a mi vida cuando yo tenía apenas 24 años, allá por 1976, y desde niña llenaba cualquier espacio con su alegría. En 2003 se casó con Alejandro, un muchacho de 31, ingeniero civil, serio pero con una dulzura que inspiraba confianza. Cuando me pidió la mano de mi hija, sentí un orgullo tan grande que hasta se me escaparon las lágrimas. Era trabajador, respetuoso y tenía sueños concretos para el futuro. Se habían conocido el año anterior en una carne asada con amigos y, desde esa tarde, quedaron flechados. La boda fue modesta, pero preciosa, celebrada en la iglesita del barrio y con un convivio sencillo en el salón comunitario. Aún recuerdo verlos frente al altar y pedirle a Dios que bendijera su unión. Los primeros años fueron tranquilos. Alejandro trabajaba mucho, a veces tenía que ir a otras ciudades por proyectos, mientras que Rosa daba clases de español en una escuela privada. Vivían en un departamento pequeño, acogedor, en la colonia del Valle, a poca distancia de mi casa. Yo iba cada semana con mis tamales, ayudaba con la limpieza, con esas cosas que las madres seguimos haciendo aunque los hijos ya se hayan casado. En 2011, Rosa tenía 35 años y vivía un buen momento. La habían ascendido a coordinadora en la escuela, ganaba mejor y se la notaba feliz. Alejandro también prosperaba. Lo habían promovido a gerente de obras en una constructora importante. Todo parecía ir por buen camino, como si la vida al fin les estuviera sonriendo. Pero en marzo de ese mismo año, todo cambió de golpe. Rosa empezó a quejarse de un dolor en la espalda que no cedía. Al principio pensó que era por estar tanto tiempo de pie dando clases. Luego creyó que se trataba de los riñones, pero los dolores se intensificaron y, junto con ellos, llegó un cansancio extraño que ni el descanso lograba aliviar. Mi hija, siempre activa y llena de energía, empezó a llegar a casa agotada, desplomándose en el sillón apenas cruzaba la puerta. Supe que algo no andaba bien cuando la visité un jueves y la encontré acostada a media tarde. Rosa nunca se echaba durante el día. Me dijo que solo estaba cansada, que la semana había sido dura, pero mi corazón de madre se apretó. Esa intuición que no falla. Le rogué que fuera al médico, pero ella lo postergaba diciendo que pronto se le pasaría. Fue Alejandro quien finalmente la convenció de ir a consulta. Pidió una cita privada para no tener que esperar en el seguro y la acompañó un viernes por la mañana. El doctor ordenó análisis de sangre y radiografías. Nada fuera de lo normal, solo exámenes de rutina. Pensamos que le encontrarían una hernia de disco o, con suerte, una piedra en el riñón. Nadie imaginaba lo que venía. Los resultados tardaron una semana y fueron los días más largos de nuestra vida. Mientras tanto, el dolor de Rosa empeoraba. Las pastillas que le recetaron apenas le hacían efecto. Por las noches se revolvía sin poder dormir, buscando una posición que le aliviara. Cuando llegó el día de volver al médico, le ofrecí acompañarla, pero ella insistió en ir con Alejandro. Me quedé en casa intentando distraerme con los quehaceres, aunque la inquietud no me dejaba tranquila. A eso de las 2 de la tarde sonó el teléfono.
Era Alejandro. Y con solo oírle la voz supe que la noticia era mala. Lloraba. Apenas pudo decir: «Doña Lupita, por favor, venga al hospital, es urgente». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tomé mi bolsa y salí corriendo sin siquiera cerrar bien la puerta. Cuando llegué, los encontré en una pequeña sala, abrazados, los dos llorando. Rosa se levantó al verme y se derrumbó en mis brazos. Fue entonces cuando pronunció esas palabras que ninguna madre está preparada para escuchar. «Mamá, tengo cáncer». Sentí que las piernas no me sostenían. Necesité sentarme. Cáncer. Esa palabra que una siempre cree que pertenece a otros, nunca a los suyos. El médico explicó que era un tumor en el riñón derecho, ya en etapa avanzada. Por eso el dolor de espalda, porque el crecimiento del tumor presionaba los nervios. Habló de cirugía, de quimioterapia, de tratamientos, pero yo apenas podía entender. Solo veía a mi hija y pensaba: ¿por qué ella? ¿Por qué mi Rosa, tan sana, tan cuidadosa, tan buena? Los días que siguieron fueron un torbellino. Rosa tuvo que pedir licencia en la escuela. Comenzaron los preparativos para la operación y los estudios para confirmar que el cáncer no se hubiera extendido. Gracias al cielo, no lo había hecho, pero el tumor era grande y agresivo. Tendrían que extirparle el riñón completo y luego someterla a quimioterapia. La cirugía se programó para finales de abril. Durante esas semanas previas, vivimos entre sobresaltos y rezos. Alejandro no se separaba de ella. Yo iba todos los días a su casa, cocinaba sopas, le limpiaba el cuarto, y trataba de fingir fortaleza, aunque por dentro me desmoronaba. La víspera de la operación, Rosa me pidió que no llorara frente a ella. Quería verme fuerte. Me dijo: «Mamá, no te preocupes, voy a salir bien, todavía tengo muchas cosas por hacer». Y la abracé con un nudo en la garganta, rezando para que así fuera. La cirugía duró casi 6 horas. Esperamos afuera, Alejandro y yo, sin decir palabra. Solo se escuchaban los pasos de las enfermeras y el sonido de los monitores al fondo. Cuando al fin salió el doctor, traía el rostro cansado, pero tranquilo. Nos dijo que habían logrado extraer todo el tumor, aunque el riñón derecho se había perdido por completo. Agradecí a Dios en silencio. La recuperación fue lenta. Rosa estuvo una semana hospitalizada. Cada día parecía mejorar un poco, hasta que volvió a sonreír. Supe que no había perdido su espíritu cuando me pidió su espejo y se retocó el cabello con una peineta rosada. «Quiero verme viva», dijo. Cuando regresó a casa, Alejandro se desvivía por atenderla. Le compró flores frescas, cambiaba las sábanas a diario, y hasta instaló una campanita para que ella pudiera llamarlo si necesitaba algo desde la cama. Yo, mientras tanto, rezaba cada noche frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Prometí que si mi hija salía adelante, me iría caminando hasta la basílica. Y así lo hice meses después. A mediados de junio comenzaron las sesiones de quimioterapia. Al principio todo iba bien, pero pronto llegaron los efectos secundarios. El cansancio volvió, las náuseas, la pérdida de apetito. Recuerdo la primera vez que empezó a caérsele el cabello. Estábamos en su cuarto, y al pasarle el cepillo, vi los mechones quedarse entre mis dedos. Ella se miró al espejo, respiró hondo y dijo con voz firme: «No pasa nada, es solo pelo». Esa fuerza me dejó sin palabras. Alejandro la apoyaba en todo momento. Se levantaba de madrugada a prepararle licuados de frutas, la llevaba a cada sesión, y le hablaba con una ternura que me conmovía. Era evidente que la amaba de verdad. A finales de agosto, el tratamiento terminó. Los médicos confirmaron que no había rastros de células malignas. Era como despertar de una pesadilla. Celebramos en casa con una cena sencilla, solo los tres. Brindamos con jugo de manzana porque Rosa no podía beber alcohol. Esa noche ella se quedó dormida en el sofá, y Alejandro la cubrió con una manta. Yo los miraba y pensaba que pocos matrimonios se querían de ese modo. Pasaron los meses, y Rosa poco a poco volvió a su vida normal. Retomó las clases, aunque solo medio turno, y comenzó a caminar cada mañana por recomendación médica. Alejandro, por su parte, empezó a trabajar en un nuevo proyecto. Se trataba de la construcción de un fraccionamiento en las afueras de Guadalajara, algo grande que podría darle un ascenso. Y así llegó septiembre de 2011, ese mes que jamás olvidaré. Una tarde,
Rosa me llamó con una emoción que hacía tiempo no oía en su voz. Mamá, ven a casa, Alejandro tiene una sorpresa. Fui sin imaginar lo que me esperaba. Cuando llegué, estaban en la mesa del comedor, con planos extendidos y una caja de madera en el centro. Rosa sonreía como una niña. Alejandro me ofreció una silla y dijo: Doña Lupita, esto es algo que queríamos mostrarle juntos. Abrió la caja y sacó una maqueta preciosa de una casa blanca con techos de teja. Yo lo miré sin entender. Rosa me tomó la mano y dijo: es nuestra futura casa, mamá. Alejandro la diseñó para mí. Dice que cuando esté terminada, será nuestro refugio, nuestro nuevo comienzo. Sentí un calor inmenso en el pecho. Era más que una casa. Era un símbolo de esperanza después de tanto sufrimiento. Alejandro explicó cada detalle. Los ventanales daban al jardín para que ella pudiera ver las flores desde cualquier rincón. El baño tendría barras de apoyo por si algún día las necesitaba. Y el cuarto principal estaba orientado al amanecer, para que cada mañana empiece con luz, dijo él. Rosa no podía dejar de sonreír. Yo tampoco. Lloré en silencio mientras él hablaba. Nunca olvidaré su frase final: esta casa no será solo para nosotros, doña Lupita. También será suya. Usted siempre tendrá una habitación aquí. Era como si Dios me hablara a través de él. Esa noche volví a mi casa con el corazón rebosante de gratitud. Pensé que mi hija había encontrado al compañero perfecto, alguien que no solo la amaba, sino que la cuidaba con el alma. A finales de ese año comenzaron las obras. Alejandro, con su experiencia como ingeniero, supervisaba cada detalle personalmente. Decía que no quería dejar nada al azar, que esa casa sería el corazón de su vida juntos. Rosa lo acompañaba cuando podía, aunque el polvo y el ruido le molestaban un poco. Llevaba un sombrero de ala ancha y un pañuelo al cuello, como si estuviera protegiéndose no solo del sol, sino también de los malos recuerdos. Yo iba a verlos los fines de semana. Cada vez que visitábamos el terreno, sentía que la vida nos estaba devolviendo un poco de lo que nos había quitado. Rosa estaba más animada, con mejor semblante, y hablaba del futuro como si nada pudiera salir mal. Un día me dijo que quería llenar el jardín de girasoles. Son flores que siguen la luz, mamá, me explicó. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta porque entendí que hablaba de mucho más que de flores. En febrero de 2012 la casa ya estaba casi lista. Faltaban los acabados, la pintura, los muebles. Alejandro me contó que planeaba sorprender a Rosa con una fiesta pequeña de inauguración. Nada ostentoso, solo los más cercanos. Yo lo ayudé con la lista de invitados y con los preparativos de la comida. Rosa no sospechaba nada. Pero justo una semana antes de la mudanza, volvió a sentirse mal. Tenía fiebre baja y dolores que atribuía al cansancio. Pensamos que era una gripe. Pero los síntomas no cedían. Cuando la vi palidecer una tarde, insistí en acompañarla al médico. El doctor ordenó nuevos estudios. Esa espera, otra vez. Los resultados llegaron rápido, pero el golpe fue igual de fuerte. El cáncer había regresado. Esta vez, en el hígado. Recuerdo el silencio que siguió a esas palabras. Alejandro apretó la mano de Rosa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ella no lloró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Ya sé lo que viene, dijo. Yo quise creer que habría otra oportunidad, otra cirugía, otro milagro. Pero el médico fue claro, no había opción de operar. El tratamiento solo serviría para darle tiempo. No supe cómo seguir respirando. Alejandro pidió una segunda opinión, luego una tercera, pero todas decían lo mismo. Durante las semanas siguientes, él no se rindió. Visitaba hospitales, hablaba con especialistas, buscaba medicinas alternativas. Rosa, mientras tanto, parecía más tranquila que nosotros. Decía que no quería pasar sus últimos meses en una cama de hospital. Quería ver terminada la casa. Quiero vivir allí aunque sea un día, repetía. Y Alejandro se aferró a esa idea como si fuera un mandato divino. Aceleró las obras, contrató más gente, dormía apenas unas horas. Yo lo veía agotado, pero decidido. En marzo, la casa estaba lista. La pintaron de un blanco luminoso, con marcos azules en las ventanas y un portón de madera que olía a nuevo. El día que la entregaron, Alejandro llevó a Rosa en brazos hasta la puerta. Ella ya estaba muy débil,
pero al cruzar el umbral sonrió como si de pronto el dolor hubiera desaparecido. «Lo lograste», le susurró. Él la recostó en una hamaca en el porche y se sentó a su lado, tomándole la mano. Yo los miraba desde la entrada, con el alma hecha pedazos y a la vez llena de gratitud. Rosa cerró los ojos y murmuró: «Esto es el cielo en la tierra, mamá». Vivió 3 meses más. 3 meses en los que Alejandro la cuidó con una devoción que solo puede nacer del amor más puro. Le leía en voz alta, cocinaba sus platillos favoritos, llenaba los jarrones con flores frescas. Cada tarde se sentaban juntos en el jardín a ver los girasoles que tanto le gustaban. Yo iba casi todos los días. La veía más delgada, más pálida, pero con una serenidad que me desarmaba. El 14 de junio, a las 6 de la mañana, me llamó Alejandro. Su voz era un hilo. «Doña Lupita. Rosa ya descansa». Me tomó un momento entender. Cuando llegué, el sol apenas empezaba a salir y el cuarto estaba lleno de esa luz dorada que Rosa tanto amaba. Alejandro estaba sentado junto a ella, sosteniéndole la mano. No lloraba. Solo la miraba en silencio, con una ternura infinita. Cubrió su rostro con una manta blanca y me abrazó. Ese día el mundo se detuvo. Enterramos a Rosa 2 días después, en un pequeño panteón rodeado de cipreses. Alejandro quiso que su tumba tuviera vista al amanecer. «Así verá salir el sol cada día», me dijo. Después del funeral, regresamos a la casa. Yo no podía entrar. Cada rincón me recordaba su risa, su voz, su vida. Alejandro me pidió que me quedara con él unos días. Decía que no soportaba el silencio. Así lo hice. Durante ese tiempo, apenas hablábamos. Solo compartíamos el dolor en silencio. Una tarde, mientras preparaba café, lo vi salir al jardín con una caja. La colocó frente a los girasoles y me llamó. Dentro había un sobre con mi nombre. Era una carta de Rosa. Reconocí la letra de mi hija en cuanto vi el sobre. Temblándome las manos, lo abrí despacio. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada y un pétalo seco de girasol. Me senté en el banco del jardín mientras Alejandro permanecía de pie a mi lado, en silencio. La carta comenzaba así: «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. No quiero que llores, por favor. Quiero que pienses en mí rodeada de luz, aquí, entre mis girasoles». Seguí leyendo sin poder contener las lágrimas. «Esta casa fue el sueño que más ilusión me dio, pero no quiero que se quede vacía. Alejandro y yo la construimos pensando también en ti. Aquí tendrás siempre un lugar, una habitación tuya, para que descanses cuando lo necesites». Tuve que detenerme un momento. El corazón me latía tan fuerte que casi no podía respirar. Pero seguí. «Y Alejandro, mi amor, si sigues ahí leyendo junto a mamá, quiero que cumplas lo que me prometiste. Vive, aunque yo no esté. Haz de esta casa un hogar lleno de risas, no un altar de tristeza. Y cuando mi madre envejezca más, prométeme que no la dejarás sola». En ese instante levanté la mirada. Alejandro tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo con voz quebrada: «Fue su último deseo, doña Lupita. Y sepa que pienso cumplirlo». Durante los meses siguientes, esa casa se convirtió en nuestro refugio compartido. Yo me mudé allí poco a poco, primero los fines de semana, luego para quedarme. Alejandro había transformado el dolor en ternura. Plantó más girasoles, pintó las paredes de colores suaves, y en la sala colgó una foto enorme de Rosa riendo con el cabello suelto. Cada mañana desayunábamos en el porche y hablábamos de ella sin tristeza, como si todavía estuviera entre nosotros. El tiempo pasó, y el dolor se fue acomodando en un rincón del alma, sin irse del todo, pero sin lastimar tanto. A veces, cuando el viento soplaba entre los girasoles, juraría escuchar su risa. Y en esos momentos, Alejandro y yo nos mirábamos sin decir nada, sabiendo que ambos sentíamos lo mismo. Un año después de su partida, organizamos una pequeña misa en el jardín. Vinieron algunos amigos, los antiguos compañeros de la escuela donde ella enseñaba, y varios vecinos que habían seguido su historia. Al terminar la ceremonia, Alejandro se me acercó con un sobre notarial. «Esto es para usted», dijo. Dentro había los papeles de la casa. Había puesto la propiedad a mi nombre. «No quiero que nadie más viva aquí que no la haya querido como nosotros», me explicó. Intenté rechazarlo, pero insistió. «Rosa quería que esta casa fuera su herencia para usted».
Y yo cumplo su palabra. No supe qué decir. Solo lo abracé. Esa fue la primera vez que lloramos juntos sin culpa. Con el paso de los años, Alejandro siguió visitándome, aunque después tuvo que mudarse a otro estado por trabajo. Mantenemos el contacto. Cada cumpleaños de Rosa me llama temprano y me manda flores amarillas. Dice que son las flores que siguen la luz. Yo sigo viviendo aquí, en la casa que mi hija soñó. A veces me siento en el porche, con una taza de café entre las manos, viendo los girasoles balancearse con el viento. Y pienso que la vida, aun cuando nos arrebata lo que más amamos, a veces también nos deja regalos escondidos. Rosa se fue joven, pero su amor sigue aquí, en cada rincón, en cada rayo de sol que entra por la ventana. Y mientras tenga fuerzas para levantarme cada mañana, seguiré cuidando este lugar. Porque esta casa no es solo de ladrillos y cemento. Es la promesa de un amor que ni la muerte pudo borrar.